En el calor abrasador de un valle romano, cientos de soldados marchan bajo el peso de su equipo, pero hay algo mucho más crucial para su supervivencia que sus armas o armaduras: el pan. Aunque solemos pensar en las glorias de Roma como conquistas y batallas, la verdadera fuerza de su imperio estaba en la alimentación de sus soldados. El trigo, más que solo un alimento, era un símbolo de disciplina y autosuficiencia. En este video exploraremos cómo la dieta romana, lejos de ser un lujo, era una estrategia de guerra, una herramienta que mantenía a los legionarios en pie, listos para conquistar. Si te ha sorprendido este enfoque sobre la antigua Roma, no olvides darle like y suscribirte. Así no te perderás más historias sobre los secretos ocultos detrás de los grandes imperios. El sol arde sobre un valle polvoriento. Las botas de hierro golpean el suelo con un ritmo seco y uniforme. Cientos de hombres marchan con el sudor escurriéndoles por la frente, arrastrando casi 30 kilos de escudo, espada y armadura. Cada paso es una promesa de guerra, pero cuando se detienen no hay descanso. Clavan sus herramientas en el suelo, cavan trincheras, montan tiendas, preparan defensas y luego, finalmente, cuando la noche cae como una piedra, se sientan, no a dormir, a moler grano. Sí, antes de blandir una espada, un soldado romano molía trigo, porque antes de la conquista venía el pan, antes de la victoria, la comida. En las crónicas antiguas, el heroísmo se mide en batallas, sangre y estandartes. Pero si rascamos debajo de esa superficie gloriosa, descubrimos la verdad incómoda. Ninguna legión marchaba sin pan. La base de la dieta de un legionario no era carne, ni vino, ni manjares exóticos. Era algo más simple, más humilde, pero infinitamente más poderoso: el trigo, conocido en latín como frumentum. ¿Te sorprende? Debería, porque ese puñado de granos era tan importante como la lanza, tan esencial como el escudo, y más valioso que el oro en mitad del desierto. Cada legionario romano, desde Germania hasta Egipto, transportaba su propio grano, no pan ya hecho, no harina, grano crudo, entero, duro. ¿Por qué? Porque el pan no debía ser un lujo perecedero. Debía ser una herramienta resistente como su portador. Este trigo crudo representaba entre el 60 y el 75% del peso de sus raciones. Más que una medida nutricional, era un símbolo de autosuficiencia. Los soldados portaban pequeños molinos portátiles, llamados mola asinaria, con los que molían su ración diaria. Era trabajo físico, extenuante. Después de marchar durante horas, tras montar el campamento, el pan aún no estaba hecho, y sin embargo nadie se quejaba, porque ese pan era la frontera entre la fuerza y el colapso. La primera preparación era la más básica: la pulse, una especie de papilla hecha con trigo molido, agua y a veces sal. Era barata, rápida y alimentaba. Después venía el pan plano, cocido en piedras calientes o en braseros improvisados, crudo por dentro, tostado por fuera, un manjar en comparación, pero el rey de las preparaciones era el infame buccellatum, la galleta de guerra, dura como la piedra, horneada 2 veces, sin aceite, sin levadura, sin perdón, tan sólida que había que remojarla en vino o agua durante horas para poder masticarla. Pero su valor no era el sabor, era su duración. Podía aguantar semanas sin pudrirse, incluso en los rincones más húmedos de Europa o las arenas del norte africano. Era, literalmente, el pan diseñado para la guerra. Aquí es donde el pan deja de ser solo alimento. En el ejército romano, el trigo era una herramienta de control, una vara invisible con la que se medía la obediencia. ¿Cometías un error? ¿Desobedecías órdenes? ¿Fallabas en tu deber? No te latigaban, te daban centeno. El frumentatum era una práctica disciplinaria temida. Cuando un soldado era castigado, su ración de trigo era reemplazada por centeno.
A simple vista puede parecer insignificante, pero en el contexto romano era una humillación brutal. El centeno era más áspero, más pobre en nutrientes, más difícil de digerir. Era comida para caballos y para soldados que habían perdido su honor. Se han documentado casos en los que, como parte del castigo, el legionario debía enterrar su saco de trigo con sus propias manos y recibir uno nuevo, de centeno, bajo la mirada silenciosa de su cohorte. Cada bocado era un recordatorio de su falta. Piensa en esto. Cada mañana, al meter la mano en su bolsa de raciones, el legionario sabía si era digno o no. La comida se transformaba en juicio, y ese juicio se masticaba lentamente, con los dientes, con el orgullo, con la disciplina. En ese sentido, el trigo no solo alimentaba, moldeaba el carácter. Ahora imagina la logística. Y cada legión, varios miles de hombres, debía llevar suficiente trigo para semanas de campaña. Y si los convoyes eran atacados o demorados, las consecuencias eran devastadoras. Los romanos desarrollaron una red de abastecimiento tan eficiente que incluso hoy los estrategas militares la estudian. Carros, mulas, esclavos, centurias de logística. Todo giraba en torno al pan. Sin pan no hay guerra, sin guerra no hay imperio. Y sin embargo ese pan venía con un precio, no en monedas, sino en tiempo, sudor y estrategia. ¿Sabías que algunas campañas militares se planificaban no en torno al enemigo, sino en torno al trigo? Los generales decidían cuándo avanzar según la capacidad de abastecer de grano a las tropas. Los enemigos sabían esto. Atacar los convoyes de trigo era atacar el corazón de la legión. Pero ¿qué pasaba cuando el trigo se agotaba? En la batalla de Aroda, por ejemplo, los legionarios pasaron 3 semanas sin trigo, solo centeno. Los relatos hablan de hombres que colapsaban, no por heridas, sino por el dolor moral de haber sido degradados alimentariamente. Y aún así, sobrevivieron. Porque en el mundo romano la supervivencia no era una opción, era un mandato. Hemos explorado el pan antes de la espada, la piedra angular que no aparece en las estatuas ni en las monedas, pero que sostuvo las conquistas más legendarias del mundo antiguo. Pero el pan no siempre era suficiente. ¿Qué hacían los soldados cuando necesitaban más que puls y buxelatum? Cuando el cuerpo exigía proteína, energía real y moral elevada? La respuesta estaba en la carne, pero no cualquier carne. La carne cazada, conquistada y ritualizada. Después de días marchando, construyendo, combatiendo, el estómago ruge, no con hambre simple, sino con necesidad. La papilla de trigo ya no basta. El buxellatum es solo una roca sin alma. El cuerpo exige carne, energía real, recompensa, y el legionario lo sabe. No se lucha por pan, se lucha por volver con el estómago lleno. En el ejército romano, la carne no era parte de la dieta regular, era un premio, un lujo, una celebración. Solo en momentos especiales o mediante esfuerzo era posible saborearla. Era un tesoro con valor nutricional, sí, pero sobre todo con un peso psicológico inmenso. Comer carne significaba victoria, significaba pertenecer, significaba estar en el centro de la fuerza romana, y para conseguirla no bastaba con sentarse a esperar. Los legionarios salían a cazar como cazaban enemigos, con estrategia, coordinación y sigilo. Grupos de soldados ligeros al amanecer se separan de la columna principal, avanzan entre la niebla, por bosques húmedos o colinas secas, no llevan banderas, llevan hondas, lanzas y cuchillos, buscan ciervos, liebres, conejos, jabalíes, no solo por la carne, sino porque la caza misma era un entrenamiento militar, exigía paciencia, exigía silencio, exigía moverse como uno solo, exactamente lo que requería la batalla.
Tito, hijo de Metelo, grabó en su estela funeraria la escena de un grupo de veteranos cazando ciervos en Germania. La caza no era ocio, era una ceremonia. Los soldados no cazaban como aldeanos. Lo hacían en escuadras, en formación, cazaban con disciplina. Cuando regresaban al campamento no traían solo carne, traían respeto. La carne era entregada al centro de la cohorte. Allí, entre braseros y piedras calientes, soldados con habilidades de cocina improvisada cortaban, sazonaban y cocinaban. Se preparaban brochetas, filetes, guisos simples. El aderezo favorito, garum, una salsa fermentada de pescado salado y hierbas locales. El olor impregnaba el aire, y con él se despertaba algo más que apetito, el sentido de pertenencia. Pero la caza no era la única fuente de carne. Cuando los romanos conquistaban una aldea, una ciudad, una región, no solo buscaban oro, esclavos o territorio, buscaban ganado, cabras, bueyes, ovejas y por encima de todo, cerdos. Estos animales eran requisados sin contemplación, empujados como columnas móviles hasta el campamento. No eran botín, eran infraestructura alimentaria móvil. ¿Por qué el cerdo? Porque era el animal perfecto para la guerra. Crecía rápido, era abundante, podía ser salado, ahumado, deshidratado, su grasa tenía múltiples usos. Con cerdo se hacía tocino, salchichas rústicas, jamones, trozos secos para marchas y grasa para cocinar e incluso para calentar tiendas. Plinio el Viejo menciona que en los campamentos la grasa de cerdo se usaba como combustible para fogatas nocturnas. Pero la carne no solo llenaba estómagos, también llenaba el alma. Antes de grandes batallas se realizaba un rito ancestral, el suovetaurilia o betaurilia, un cerdo, una oveja, un toro, llevados hasta un altar, adornados con cintas, se ofrecían a los dioses. Los soldados observaban en silencio. El sacrificio era solemne, casi teatral. Después, la carne se distribuía por cohortes, cada porción marcada con el emblema de la unidad. No era solo comida, era un pacto, un sello de unidad. Masticar esa carne significaba prometer lealtad no solo al imperio, sino a los hombres al lado. Cuando un soldado romano mordía un trozo de carne ritual, no solo calmaba el hambre, se recordaba a sí mismo por qué luchaba, por qué sangraba, por qué resistía. La carne se convertía en vínculo espiritual, y el campamento se transformaba, por unos minutos, en una familia unida por el fuego, el hierro y la sangre. Pero ¿y si no había caza? ¿Y si no había ganado? Los romanos lo sabían. El hambre era el peor enemigo, y en momentos críticos la carne también desaparecía. En asedios largos como el de Cartago Nova o Numancia, las tropas sobrevivían con legumbres y agua de lluvia durante semanas. Una historia famosa relata cómo el general Filipo V, en una situación crítica, logró obtener un cargamento de higos secos. Esa fruta, más que alimentar, salvó la moral. En las campañas más duras, cuando los suministros eran irregulares, los comandantes sabían cuándo permitir carne y cuándo no. Dar carne antes de una batalla importante elevaba el espíritu, reforzaba la unidad. Negarla en momentos de castigo bajaba la moral. A propósito, la carne era herramienta, no solo alimento. En los campamentos de invierno, cuando las legiones no estaban en combate activo, empezaban a criar su propio ganado. Se han encontrado restos arqueológicos de establos rudimentarios junto a los fuertes. Los soldados cuidaban ovejas, cabras y cerdos como parte de sus deberes logísticos. No eran granjeros, pero sabían que quien controla la carne, controla la guerra. Una noche, una victoria reciente, los soldados reunidos, el humo subiendo al cielo, trozos de carne chisporroteando sobre braseros.
Las caras ennegrecidas por el hollín sonríen, las risas se mezclan con los crujidos de huesos, un trozo de pan remoja grasa de cerdo caliente. En ese momento no hay imperio, no hay jerarquía, solo hay hermandad. Pero esa hermandad no dura. La marcha vuelve, el combate regresa, y las raciones se acaban. El cuerpo se resiente, el alma se endurece. ¿Cómo sobrevivía el legionario cuando la carne no era opción? ¿Cómo se mantenía firme en el lodo, en la nieve, en la arena, solo con plantas? La respuesta no está en la fuerza, está en la sabiduría de la tierra.